A escuchar el consejo de Dios para nosotros en esta mañana, y quiero invitarte a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Es una historia bien conocida. Otra que la encuentres en tu Biblia y la veas aquí, te vas a dar cuenta, ¿ok? Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Vamos a leer y a recordar un pasaje de la Escritura. Ok, cuando lo tengan con un amén, ya, si lo tienen aquí, ok, aquí mi hermana también ya lo puso. Vamos a leerlo. Sigan la lectura con su vista, por favor. Dice la Escritura de esta manera. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor, delante de tu presencia. Señor, por permitirnos abrir nuestra boca, Señor, que expresa lo que hay en nuestro corazón a través de la alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Padre eterno, Señor, en este momento seas tú, Señor, el que exhorte nuestras vidas, el que nos aliente, el que limpie, Señor, el que corrija nuestros caminos con tu palabra, Señor. Gracias, porque eres bueno, y que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Así que, ok. ¿Ya se acordaron de esta parte de la historia? Ok. ¿Cuántas veces se repite? Aquí en estos versículos que leímos hay una frase que se repite. Son dos palabras, de hecho, de ahí. ¿Cuáles, hermana Serafín? Ay, no le saque, primero me dijo así, luego y ahora ya no quiere hablar. ¿Cuántas? 3 veces. ¿Qué frase es esa, hermano Serafín? Me amas. ¿Quién le dijo a quién? Jesús le pregunta a Pedro, ¿ah? ¿Me amas? Si en este momento, hermana Lupe, Jesús le preguntara: ¿me amas? ¿Usted qué le respondería? Sí, le amo, ok. Entonces, bueno, tiene el mismo pensar de Pedro, ¿ah? ¿Alguien diría algo diferente? De vez en cuando, ¿no? Pues luego siento como que no me amas mucho, luego a veces siento que no me amas porque no, tiro por viaje, estás ahí, pum, y golpe, y espada, Pero Pedro, gracias, hermano Serafín, quiere decir que puso atención a lo que estábamos leyendo, aparece y se repite esta frase: ¿me amas? Ahora la pregunta sería: ¿qué le diríamos nosotros a Jesús si estuviéramos en la posición de Pedro? Si Jesús en este momento nos dijera: ¿me amas? Lo primero que se nos viene a la mente, perdón, hermana, a lo mejor sería lo mismo, ¿no? Pero si no analizaste y no viste el final de esta historia, parece que al final no está tan convencido de esa respuesta que da primero. Primero dice: sí, Señor. Y le vuelve a preguntar la segunda vez y dice: sí, Señor. Parece que ahí encontramos convicción de parte de Pedro hacia la pregunta que Jesús le está haciendo. Sí, Señor, sí te amo. Sí, Señor, estoy seguro. Pero para la tercera vez, yo creo que la pensó más y dijo: tú sabes todo, Señor. Tú sabes todo, y que si me estás preguntando tanto y tú lo sabes todo, ¿será que porque a lo mejor no te amo tanto como yo pienso? ¿Será que acaso nosotros pensamos que amamos a Jesús de una manera media torcida? ¿Pensamos que realmente sí amamos a Jesús? ¿Y será que no? Que al final, como a Pedro le pasó, que sintió, hubo un sentimiento en él. ¿Qué sentimiento fue ese? Tristeza. Delante del rey viene una pregunta y debería haber convicción o muchas cosas, pero Pedro se pone triste. Porque me trabé, por eso les dije así. ¿Qué le diríamos a Jesús? Por supuesto que sería: Señor,
Sí, sí te amo. Ahora, vamos a analizar la vida de Pedro, partiendo como base en este texto, en algunas acciones que nosotros deberemos de tener en nuestra vida cristiana para expresarle verdaderamente ese amor a nuestro Dios. Porque de nuestra boca pues, salen muchas palabras, muchísimas, ¿cierto o no? ¿Y cuántas de estas se cumplen a veces? Yo creo que es un porcentaje muy bajo. Si algo hoy y durante toda la humanidad el hombre ha buscado, aparte de las cosas materiales, es el amor. Todos buscamos de alguna manera que nos amen, que nos quieran, que nos digan que valemos, que somos útiles para algo, que a alguien le hacemos falta. ¿Qué pasa cuando alguien no se siente querido? ¿Qué pasa cuando una esposa no demuestra ese cariño hacia un esposo? O el esposo a la esposa. ¿Qué se siente? Bien bonito, ¿ah? Hay un sentimiento ahí bien alegre, ¿ah? ¿Qué se siente cuando los hijos no expresan ese amor hacia nosotros? ¿A poco los hijos no dicen que nos quieren? Pero los mandas a hacer algo y no. O ves sus vidas y a veces nos decepcionan. Como padres sentimos que nuestros hijos nos decepcionan y sentimos que ese amor que a veces dicen tenernos no se vuelve una realidad. Cuando estaba leyendo un artículo referente a estudiando esto de psicología y hablaba de todas las consecuencias que tiene cuando tú y yo como adultos no hemos tenido amor o cariño desde niños. Y vienen una serie de cosas que repercuten en nuestra vida ya de adultos por no tener el amor y el cariño de nuestros padres en la niñez. Ahora, muchos de nuestros padres, si les preguntáramos si nos quieren, dirían que sí. Igual que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús. Pero hay ciertas acciones que se tienen que cumplir en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevar a la realidad ese sentimiento de amor. Un esposo no le puede decir a su esposa que la quiere mucho y al minuto siguiente le dice que está fea, que está gorda, que no se ha cuidado. ¿Sería eso una demostración de amor? ¿Habría coherencia en lo que está hablando y lo que está sintiendo? ¿Hay coherencia en que entre un hijo diga, papá, yo te quiero, te estimo, pero que no te obedezca y no haga lo que tú quieres? ¿Y será porque el papá lo odia? No, sabemos que es porque queremos lo mejor para ellos. ¿Será acaso que hemos entrado en una confusión en nuestro ser? Y Pedro quizás se encontraba en esa confusión. El Señor Jesús le dice, ¿me amas? Ahora es bien fácil decir que amamos, que queremos, pero hace falta más que eso, y aún para Cristo hace falta más que eso, para demostrarle que lo amamos. El título de esta predicación es ¿dónde está el amor? Es como cuando algo se te pierde y dices, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el amor? Bueno, pues vamos a ver 3 acciones en la vida de Pedro que nos van a ayudar a ver qué determinación tenemos que tener en nuestra vida para demostrarle a Jesús que lo amamos. Así que vamos a Mateo 26, capítulo 26, versículos 69 al 75, y vamos a ver otro pasaje bien famoso de la vida de Pedro, ¿ok? Mateo capítulo 26, del versículo 69 al 75, ¿ok? ¿Alguien le hace falta amor aquí, hermanos? ¿Quién está necesitado de amor? ¿Será que nuestros jóvenes necesitan amor? Mucho amor. Por eso andan buscando en una muchacha y en otra muchacha, en otra muchacha, así hasta que dice, necesito tanto amor que una no me puede dar todo el amor que necesito. Necesito varias, ¿ok? Eso no está bien, jóvenes. Mateo 26, versículos del 69 al 75, ¿ok? Ahí va. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo,
a los que estaban ahí. También estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Pregunta, hermana Marisol: ¿Pedro en ese momento de su vida, fue fiel a Jesús? ¿Cómo ves, Joseph? ¿Pedro se mantuvo fiel a Jesús? Hermana Lulú, ¿cómo ves? ¿Hubo fidelidad de parte de Pedro al Señor Jesucristo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven, hermano Miguel? ¿Hubo fidelidad de parte de Pedro hacia Jesús en ese momento? ¿Nel pastel? ¿Cómo ven, hermanos? Esta historia la hemos escuchado muchas veces, no la sabemos, entendemos. Fue la negación de Pedro, ¿no? Jesús, momentos antes, le dice: me vas a negar. Antes de que cante el gallo, tú vas a negarme. ¿Qué dijo Pedro? Dijo: sí, Señor, sí te voy a negar. ¿No? ¿Qué dijo, hermana Lupe? Jesús dijo: tú me vas a negar. ¿Cuántas veces Dios dice algo y nosotros le peleamos? Pedro en ese momento, pero ahora entendamos un poco el momento que está viviendo Pedro. ¿En qué momento de su vida está Pedro? ¿Es un hombre fortalecido en el espíritu? ¿Es un hombre convencido de lo que está siguiendo? ¿Qué podríamos decir? Que era un cristiano nuevo, que empezaba, quizá hasta un hombre mundano por la forma en que se comportaba todavía, no había entendido, iba a la iglesia, pero no había comprendido muchas verdades, y todavía ese hombre carnal salía de él. El momento que está viviendo Pedro es bien complicado. Jesús le dice: tú me vas a negar. Vemos que de parte de Pedro no hay un razonamiento. Dice: ok, pues si el maestro lo dijo y ha demostrado muchas veces que tiene certeza en lo que habla, ¿por qué yo no creeré en eso? Al contrario, me preparo y busco la manera de no caer en eso. Pero dice: no, Señor, contigo hasta la muerte. O sea, diciendo: no importa lo que pase. O sea, yo contigo. ¿Y qué pasó después? Lo acabamos de leer. Lo negó. Al final de esta historia que vemos, dice que él salió y lloró amargamente. ¿Has llorado amargamente cuando vamos en contra de lo que dice Jesús? Hemos llorado amargamente, porque a veces nos encontramos en un momento de nuestra vida como Pedro, en la carne. No espirituales, no en comunión con Dios. Estamos tanto en la carne que ya no creemos en lo que Jesús dice. Algunos y la mayoría piensa que Pedro no fue fiel a Jesús en ese momento. Otros piensan que Pedro, a pesar de su condición, estuvo fiel al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Quién estaba cerca de ahí? ¿Qué estaba pasando con Jesús? Estaba siendo interrogado por Caifás y todo el Sanedrín que estaba ahí presente. Estaban golpeando. Estaba él ahí. Y hasta donde sabemos la historia nos dice que Pedro estaba ahí, trató de entrar, procuró entrar, meterse, ver qué pasaba con el maestro. No nos dice que otro discípulo estuvo ahí. No dice que alguien más se acercó y estuvo ahí. Pedro trató de meterse, dijo: ok, yo voy a estar con él. Yo digo, de alguna manera este hombre valiente. La escritura nos dice que Pedro era un hombre arrebatado y quizás dijo: no, pues yo voy con él. A lo mejor la pensaron los demás y dijeron: yo no voy, pero Pedro dijo: voy, yo entro, quiero estar, quiero ver qué le pasa. Quiero estar con él, apoyarlo, no sé. Pero yo creo, hermanos, que a pesar de su condición, Pedro fue fiel porque estuvo ahí. Porque ahí estuvo. ¿Cuántos de nosotros nos dicen: hermano, yo contigo? Y cuando están los meros cocolazos,
¿Qué pasó? ¿Cierto o no? Pero si viniera alguien de los hermanos, te dice, yo no tengo dinero, hermano, no tengo nada que darte, no me sé la Biblia, tú sabes que ni estudio, no oro, me cuesta, pero fiel, el que está ahí, dice que está, pero nunca está. Por eso te digo que Pedro fue fiel a Jesús. Quizá los demás dijeron, nosotros también amamos a Jesús. Si le hubieran preguntado a los otros apóstoles, hubieran dicho lo mismo que Pedro. También te amamos, Señor. ¿Y dónde estaban? Estaban los cocolazos allá adentro. Ahí lo estaban interrogando, lo estaban escupiendo, lo estaban abofeteando. Él estaba ahí, lo estaban interrogando y le pusieron testigos falsos y querían matarlo. Eso es lo que buscaban. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. ¿Quién está con nosotros cuando los demás no están? Lo ideal sería que alguien de nuestros hermanos en Cristo estuviera. Pero a veces fallan, son humanos, tienen problemas, se equivocan, debemos de entenderlo y comprenderlo. Pero el que siempre está ahí es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado. ¿Qué es lo que requiere entonces? ¿Qué es lo que requiere esa pregunta que Jesús le hace a Pedro? ¿Qué es lo que requiere de parte de nosotros? Una respuesta. Y esa respuesta se debe de expresar como fidelidad. No importa si los cocolazos están con todo. Algo que puede destruir un matrimonio, hermanos, es la infidelidad. Podemos soportar que no haya dinero. Podemos soportar mentiras, malos momentos, dificultades. Pero lo que sí quiebra un matrimonio es una infidelidad. Cuando una infidelidad se da dentro del matrimonio, es muy difícil recuperarse de eso. Es terrible. El golpe es tan grande que no se puede levantar muchas veces. Un matrimonio por lo regular se acaba. Mientras se pasan otras cosas es soportable y se puede. Pero cuando hay infidelidad en un matrimonio, es un golpe duro y rara vez se puede restaurar. ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios requiere de nosotros fidelidad y nosotros no somos fieles a Él? ¿Qué pasa cuando Jesús, en ese pacto que ha hecho con nosotros como pueblo, rompemos ese pacto y tenemos infidelidad con otras cosas? El trabajo, el dinero, cosas materiales, otras cosas que nos roban nuestro tiempo, nuestro amor, que debería ser para nuestro Señor Jesucristo. En esa condición, Aracelis y Dios, y analizando este pasaje de la vida de Pedro y reflejándolo en nosotros, si Jesús te preguntara, ¿me amas en esa condición? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sabe la intención del corazón? ¿Pedro falló? Sí. Lo negó. Jesús se lo dijo y se cumplió. Pero aún así vemos que Jesús no lo desecha. ¿Continúa amando a Pedro? Continúa amándolo. Lo que decía nuestra hermana Ara, a pesar de mis faltas, a pesar de mis fallas, a pesar de mi infidelidad a Dios muchas veces, Dios me sigue amando. Un ingrediente que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana es fidelidad a Dios. El hecho de que estés aquí sentado es fidelidad a Dios. Porque sabes que algo necesitas, algo te hace falta. Procuras estar aquí porque quizá tu carne te diría, pues vamos a otro lugar, pero estás aquí. Y estás reflejando fidelidad a Dios. Y en esa condición Dios nos sigue amando. En esa situación podemos ver que esa primera acción que nosotros debemos de tomar es ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias. No importa si estás en la carne, no importa si sigues haciendo cosas que no le agradan a Dios, sigue siendo fiel a Dios porque en algún momento las cosas van a cambiar. Pedro, si estuviera sentado aquí en Mahanaim y nosotros supiéramos que negó a Jesús,
¿Qué haríamos con Pedro aquí? ¿Cómo lo calificaríamos? Traidor, cobarde, poco hombre, no disciplina, luego, ¿sabes qué? Disciplina, te me vas de la iglesia. ¿Cómo tacharíamos un Pedro en esa condición, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa misma condición de Pedro en ese momento de su vida? Y aquí estamos, por amor de Dios, por el amor de Cristo que ha expresado en nosotros. Y nadie te juzga, nadie te dice vete de la iglesia porque has fallado. Nadie te dice, ¿sabes qué? Estás mal, no te conviene estar aquí, sal, no pierdas tu tiempo y vete. Cristo te dice, mantente porque en algún momento van a cambiar las cosas. Porque Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso implica que su amor no cambia, que es el mismo. Así que si tú te sigues equivocando, hermano, es una lucha, una batalla. Sé fiel a Dios, sigue adelante, no te venzas, sigue luchando y en algún momento las cosas van a cambiar. Para Pedro cambiaron y lo vamos a ver. Así que lo primero que tenemos que entender en nuestra mente, que cuando Jesús nos dice y nos pregunte, ¿me amas? Tú debes decirle, sí, Señor, quiero ser fiel a ti, quiero seguir siendo fiel a ti, Señor. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Y regresamos igual a Juan 21, vamos a ver otro pasaje, bueno, ese mismo pasaje con el que empezamos, que ya lo leímos, así que únicamente regresemos ahí, búscalo. Y vamos a analizar un poquito a fondo ese pasaje de la Biblia, ¿ok? Juan 21, por si no te acuerdas, Juan 21, versículo 17 en especial, vamos a leer el 17, ¿ok? Por favor, hermana, si puedes poner el 17, ándale, gracias. Le dijo la tercera vez, ¿ok? Ya van 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una acción o una segunda acción que nosotros tenemos que hacer es, debemos de ser agradecidos o tener gratitud. ¿Cómo era, hermana Irma? ¿Debemos de ser agradecidos o tener gratitud? Una, la otra, las dos, ninguna de las dos. Mi hermana Damaris lo dijo en su oración. ¿Hay diferencia así, hermano? ¿Las dos? Debemos de entender lo que es gratitud y agradecimiento. ¿Alguien te ha prestado dinero? Dice, al contrario, yo presto. Dice, ay, en la torre. A ver, que apunten a esa hermana que dijo, yo presto. A ver, agarran ahí. A hermanos, igual los que necesiten, ahí con la hermana, por favor, apúntense, hermana, la fila va a ser larga, así que, por favor, hermana, ahí. Espero que su chequera le sea basta para todos, para toda la necesidad, ¿ok? Vemos agradecimiento, gratitud. Parece lo mismo, pero es más barato una que la otra. Te digo, ¿te han prestado dinero? Una vez a un compañero del tianguis, era muy amigo mío, nos llevábamos bien con su familia, todo, convivíamos bien, y una vez me pidió 1,000 pesos prestados. Digo, sí, pues no te preocupes, yo los tenía, se los presté. Y me dijo, no, gracias, te lo agradezco, mira, me acabas de, ya sabes, ¿no? Igual, me acabas de salvar, mira, esto me va a ayudar para esto y esto, ok. Bueno. Pasó 1 mes, 2 meses, medio año, 2 años, y ya nunca me pagó. Una vez me lo encontré, y de esas veces que te encuentras en modo Pedro, que agarro y que me lo encuentro, y le digo, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿qué pasó con mi dinero? Dice, no, es que no he tenido, fíjate que me ha ido mal, y eso, y el otro, y en modo Pedro, pues, modo Pedro, agarras y mochas orejas, y te pones rejego, y contigo hasta la muerte, y ahora sí, nos vamos los dos, no, bueno,
No lo ofendí, no nos peleamos, pero sí le reclamé fuerte. Le digo, oye, pues yo te presté, somos amigos, pues, ¿qué pasó? Me ha ido mal, dice, la verdad no tengo dinero. Y entonces ya no sé si para quitársela me dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a dar, ¿qué te parece? Hacemos un trato, hacemos 100 pesos cada semana, te voy dando 100 pesos y pues ya te voy pagando. Digo, órale pues. Al momento pues no me dio nada. Pasó la semana y pues tampoco me dio nada. Y así pues se la llevó y ya no me dio nada, jamás tampoco. Pero él me decía mucho, te agradezco. Y yo decía, no manches, o sea, dije, ¿eso es agradecimiento? ¿Eso es agradecimiento? ¿Le has hecho un favor a alguien y te dice, gracias, mira? Pero cuando tú vas, ¿qué pasa? ¿A cuánta gente has ayudado? Y te dice, gracias, ¿no? Y agarran la mano y te abrazan. Yo te quiero mucho. ¿A poco no? ¿Y cuando tú requieres? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Ahí viene, de seguro ya me viene a cobrar el favor que le hice. Eso sucede muchas veces en esta situación. ¿Cuántas veces decimos estar agradecidos con nuestro Señor Jesús? Por todo lo que ha hecho. Porque mis hijos están sanos, porque tengo un techo, porque hay comida, porque tenemos lo suficiente, gracias al Señor tenemos un trabajo. Señor, gracias, no, eres bien cuate, Señor, gracias, te lo agradezco. No, Señor, tú eres bien bueno. Pero eso se queda muchas veces ahí. Lo que requiere nuestro Señor Jesús es gratitud. Y gratitud es una acción ya. El agradecimiento es un sentimiento. Dices, ok, me ayudó, gracias. Señor, gracias por esto que me das. Señor, gracias porque yo entiendo y sé que tú esto me lo das por tu amor y por tu misericordia. No lo merezco, no valgo. No hay nada que yo pueda hacer para recibir esto que tú me das, pero Señor, lo entiendo, lo comprendo, es más, lo siento, aquí en mi corazón, Señor, pero hasta ahí se queda. Ya no hay una acción que es gratitud. La gratitud nos lleva a tener acciones de bondad hacia otros, hacia Cristo. Ya no solamente, ok, un ingrediente, eres fiel, que bueno, ok, ya dimos el primer paso, eres fiel. Pero ahora necesitas no solamente ser agradecido, sino tener gratitud hacia Dios, y eso nos debe de mover. El agradecimiento te mantiene ahí. Gracias. Gracias, Señor. Pero la gratitud te lleva a ver, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo? ¿Cómo puedo evangelizar a la gente? ¿Cómo puedo meter las manos en la obra? ¿Qué puedo hacer para que tu nombre sea exaltado? Con mi testimonio, con mi forma de vivir, con la forma en que me comporto. Gratitud a Dios, me muevo. No es agradecimiento. Y desgraciadamente muchos como iglesia no sabemos la diferencia, no lo hemos entendido, no sabemos. Pero hoy entendemos que no es ser solamente agradecidos con Jesús, hermanos. ¿Cuántos saben que Cristo murió en la cruz por ustedes? Por mí también. A ver, ya me dejaron fuera. O sea, de tu hermano también usted. No, le digo. Cristo murió en la cruz por nosotros, hermanos. ¿Cuántos saben esa verdad? ¿Cuántos la creen? ¿Cuántos la vivimos? Mucha gente allá afuera sabe que hay un Dios. ¿Has escuchado gente que dice, no, yo creo en Dios también? Sí, yo también creo en el jefe, en el patrón. ¿A poco no te dicen así? No, sí, yo a la línea. Pero ves sus vidas y viven como ellos quieren. Están agradecidos, pero no hay gratitud en sus vidas. Lo que nos debe de diferenciar a nosotros es ser agradecidos, hermano, como dice usted, pero que la gratitud nos mueva a hacer algo para Dios. Que la gratitud nos mueva a hacer algo para Dios. Pedro en este momento de su vida ya está en otra situación. Ya cambió. Ya las cosas están un poco mejor. ¿Qué pasó aquí? Cristo ha venido a la cruz. Nos encontramos con un Pedro en el patio del templo donde está Jesús siendo enjuiciado.
Y de ahí pasamos a esta parte donde Jesús ya murió, ya resucitó y se encuentra con los discípulos. Jesús ya había hecho muchas maravillas, ya lo habían visto resucitar, atravesar paredes, caminar sobre el mar, ya había hecho todo, ya habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Pero Jesús se va y se encuentra en una situación de tristeza. Estaban pescando solos ahí, dicen, bueno, se encuentran a Jesús. Ya había cambiado la situación. Pedro ya había visto muchos milagros, ya lo había visto resucitar. Eso tendría que ser suficiente para no estar en ese sentir de tristeza. Platica con Jesús y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero aún en la vida de Pedro no se manifiesta una convicción. Aún hay algo que le falta. Hay algo que no tiene, hay algo que no comprende, hay algo que no siente. Aún vuelve a responder de una manera visceral y dice, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor, y tú lo sabes, y tú lo entiendes y lo comprendes, pero Señor, sí te amo, estoy seguro que sí te amo. Pero aún en este momento de su vida, igual que tú y que yo, Pedro no entendía lo que era agradecimiento y gratitud. Pedro, al igual que muchos de nosotros, quizás se encontraba en ese sentimiento de agradecimiento. Señor, gracias, porque se cumplió lo que tú dijiste, pero aún en su vida no se veía cierta fuerza, aún no había esa fortaleza, aún había muchas cosas que corregir en la vida de Pedro. Así que vemos que ya tenía fidelidad, de alguna manera había entendido el agradecimiento, pero no había saltado a la gratitud todavía. Aún le faltaba dar ese paso de fe. Aún a pesar de todas las cosas grandes que vio, aún no entendía. Como muchos de nosotros, hermanos, que hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Ha restaurado matrimonios, ha rescatado a hijos de vicios, cómo nos da lo que necesitamos, cómo Dios ha sido fiel y hemos visto sus milagros, sus maravillas, hemos visto su poder, su fuerza, y aún así seguimos viviendo en agradecimiento a Cristo. No hay un mover todavía nosotros hacia la gratitud. Aún seguimos estancados. Aún seguimos parados. Aún seguimos detenidos porque no hemos entendido que debemos de tener gratitud con nuestro Señor por todo lo que ha hecho. Así que a nuestra vida cristiana, hermano, debemos de... Si decimos que amamos a Cristo, debemos mantenernos fieles, pero también debemos de entender lo que es la gratitud hacia Cristo. No un cristiano que está detenido, sino que busca crecer en todas las áreas de su vida. Por último, vamos a ver a Pedro en otra situación de su vida, y vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Desde el 37, vamos a leer un poquito desde el 37, hermanos. Hechos 2, 37. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra acción que Pedro llegó a tener para demostrarle, ahora sí ya, un Pedro ya transformado, un Pedro ya cambiado. ¿Qué tenía Pedro en comparación a sus versiones anteriores? En sus otros universos esos Pedros estaban mal, pero este Pedro, ¿qué tenía? Ya estaba lleno del Espíritu Santo de Dios.
Comparemos este momento de poder de Pedro con ese momento donde lo niega. Son dos personas diferentes, opuestas totalmente, uno en la carne y otro lleno del Espíritu. Un Pedro está en el patio y no puede convencer a tres, se avergüenza, se acobarda, y esas tres personas que le dijeron que si era cristiano, dijo: Nel, no soy, ni conozco a él, no soy seguidor de él, conozco que es Dios, ha hecho milagros, pero no le sigo, no estoy con él. Ese es un Pedro en la carne, sin el Espíritu Santo. Un Pedro con el Espíritu Santo, ¿a cuántos convence? Su Pedro anterior ni a tres pudo convencer. El Pedro nuevo, lleno del Espíritu, dice 3,000, y no se quedó ahí. Porque después, ¿cuántos vinieron? 5,000 más. Ese mismo hombre, el mismo, no cambió en nada externamente, pero internamente ya tenía una diferencia. Ahora, si le preguntáramos a ese Pedro, si Jesús en ese momento de su negación le hubiera preguntado: ¿me amas? Podemos especular un poco, ¿y cuál hubiera sido la respuesta de ese Pedro en la negación? Si Jesús le hubiera encarado, le hubiera dicho: ¿me amas, Pedro? Y si Jesús le preguntara a ese Pedro lleno del Espíritu: ¿me amas? Yo creo que en ese momento de su vida Pedro ya no iba a expresar con palabras lo que ya estaba viviendo. El Pedro en la negación hubiera dicho: Señor, contigo hasta la muerte, va, no hay bronca. Pero en su acción, en su gratitud, en su fidelidad, dijo: Nel, se acabó muy rápido. Porque muchos de nosotros podemos jactarnos de ser fieles a Dios, porque estás aquí, porque ocupas un asiento, porque vienes. Dices: bueno, soy fiel. Hay muchos que ni vienen, pues aquí estoy. Pues yo soy agradecido con... No me meto con nadie. ¿Has escuchado? No me meto con nadie, no hago nada, no le hago daño a nadie, sigo a Jesús. Soy agradecido. No le hablamos a nadie de Cristo, no hacemos nada por los demás, pero dices: ok, estoy cómodo. Aquí estoy bien. Mi casa está bien, y mientras mi casa esté bien, pues yo no me muevo, aquí está bien. ¿Para qué le buscamos 3 pies al...? Uno que permite y tiene esa comunión con el Señor y es lleno del Espíritu, demuestra su fidelidad, demuestra su gratitud, porque se ha permitido ser lleno del Espíritu de Dios. Porque si hasta hoy tú y yo no hemos podido ser fieles a Dios, y lo único que hemos mostrado a Dios es agradecimiento y no gratitud, es porque quizá nos falta llenarnos aún más de nuestro Señor, de ese Espíritu que nos da en plenitud. Pero quizá, hermano, nos hemos detenido sin darnos cuenta. Por eso la palabra de Dios, siempre que viene a nosotros, nos exhorta, nos hace ver nuestra condición y nos dice dónde estamos parados. Nos enfrenta con nuestra realidad, y quizá hoy soy un Pedro que está viviendo ese momento de negación. O quizá soy ese Pedro que entiende que Dios ha hecho cosas por mí, pero que tampoco me atrevo a hacer nada y a ir más allá. Que mi mente lo entiende y digo: Señor, ¿cuántas cosas has hecho por mí? ¿Cuántos milagros he visto en mis hermanos, en la iglesia? Pero, Señor, soy agradecido, pero mi gratitud no ha nacido dentro de mí, porque no me muevo a hacer cosas para demostrarle a Jesús que lo amo. Y esto es difícil, hermano. En la carne son reacciones, pero llenos del Espíritu, nuestras acciones hablan por nosotros. Ya no necesita venir Jesús y de preguntarte: ¿me amas? Porque tu vida le está diciendo a Cristo que lo amas. Así que reflexionemos en esta palabra, hermanos. Si Jesús te preguntara: ¿me amas? Al principio fue rápida: vamos, Señor, yo te quiero también.
yo te amo, contigo hasta la muerte. Quizá estás viviendo ese momento de un Pedro en la negación. O quizá lo has entendido un poco mejor y has dicho, Señor, Señor, sí has hecho grandes cosas, te agradezco, pero aún así no ha nacido la gratitud de nosotros. Y de esta transformación, de este cambio que buscamos, que el pastor busca, que Dios busca en tu vida, en mi vida, únicamente se puede dar si nos permitimos que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro ser. Y entonces podremos convencer a otros de aquel en el cual hemos creído. Porque a veces ni nosotros mismos creemos lo que a veces nosotros nos repetimos muchas veces. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, te amo, pero veo que mi vida no cambia, que sigo sumido en los mismos problemas y en las mismas situaciones, y que estoy detenido y no puedo hacer nada por amor a Cristo. Así que pongámonos de pie. Y hoy el Señor nos invita a través de su palabra, hermanos, a reflexionar en qué momento de nuestra vida estamos viviendo comparado con la vida de Pedro. ¿Estoy tratando de ser fiel a Dios a pesar de todos mis problemas? Qué bueno, hermano. Si has comprendido que tienes que ir más allá del agradecimiento a nuestro Señor, hermano, vamos por buen camino. Pero para dar el paso decisivo en nuestras vidas, para que las cosas cambien y sean diferentes, tendremos que tener una intimidad con Dios, permitir que Él nos llene de su Santo Espíritu, para que entonces podamos ser como ese Pedro que hablaba con denuedo la palabra, que tenía poder porque también empezó a hacer milagros, que tenía autoridad porque recitaba la Escritura con poder, con fuerza. Y las personas, cuando oyeron todo esto en un hombre que antes podría haber sido juzgado por todas sus malas acciones, hoy ese hombre era capaz, a través de ese espíritu, de cambiar la vida de 8,000 personas. No por él, sino porque él había decidido en su vida tener comunión con Dios. Así que, hermano, que si tú y yo pensábamos que a lo mejor esta pregunta de Jesús, si te la hiciera hoy sería fácil la respuesta, hermano, pues nos damos cuenta que no es tan fácil, que debemos de meditar en nuestro amor hacia Cristo, hacia en qué momento, que en qué cantidad lo amamos, en dónde estamos parados. Reflexionar, así, te decía, Cristo nunca abandonó a Pedro. No importan tus errores, no importan tus fallas, las veces que te equivoques. Pedro se equivocó mucho, hizo cosas quizá más graves que nosotros, y aún Cristo lo amó, pero Pedro también decidió crecer y seguir a Jesús. Así que, hermano, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Reflexiona en un momento en la palabra. Imagina que Jesús en este momento te pregunta: ¿me amas? Y con la palabra que Dios nos ha revelado en esta tarde, ¿cuál sería mi respuesta? Honestamente, Señor, ¿te amo? ¿Realmente, Señor, sí te amo? Mi vida está demostrando que te amo, Señor. O quizá, mi Dios, me encuentro como Pedro en ese patio y no puedo dar testimonio de que soy tu hijo porque la gente me conoce y se ha dado cuenta que no es
la forma en que me comporto en mi casa, con mis vecinos, en mi calle, no muestra fidelidad a ti, Señor. Que quizás, Señor, he dado un paso más allá y he entendido, he visto y sé que has hecho grandes cosas por mí, por mi familia, por mis hijos, que tú me sostienes, que tú estás conmigo. Pero ahora sí, Señor, me doy cuenta que sigo detenido, que hay algo más que hacer, que tú me demandas hacer algo más, dar un paso más, pero Señor, lo he entendido en mi mente, y mi corazón lo sabe, pero mi ser no se mueve, está estancado, está detenido. Hay algo, Señor, que no me permite caminar. Señor, queremos alcanzar la plenitud de Pedro. Queremos ser como ese Pedro de Hechos, que es un hombre con poder, con fuerza, con autoridad, lleno de ti, que cambió su vida para alcanzar a otros y para cambiar su propia vida. Y ese Pedro, sin duda, ya no respondería como nosotros: Señor, sabes que te amo, sino que con su vida expresaba el amor que sentía por ti, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a no solamente expresarlo por nuestra boca, sino que la gente, nuestros hermanos, nuestros hijos, padres, todos aquellos que nos rodean, puedan ver que realmente el amor que sentimos por ti es genuino. Señor, solamente lleno de tu Santo Espíritu podremos llegar. Así que llena de tu Santo Espíritu a cada uno de mis hermanos que están aquí. Que en tus oraciones aparezca esa frase: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Quiero ser como ese Pedro, quiero tener fuerza, quiero tener autoridad, quiero tener el valor, porque lo he intentado en mi carne, como Pedro, y no lo he logrado, Señor. Así que me he dado cuenta en esta tarde que necesito un Santo Espíritu en mi vida. Señor, llénanos de ese Santo Espíritu que transforma vidas, que cambia nuestra mente, que cambia nuestro sentir. Señor, ayúdanos, porque esto no se puede lograr humanamente. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Aquel, Señor, que le ha costado ser fiel a ti, mi Dios, llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda ser fiel en todas las áreas de su vida. Señor, por aquel, mi Dios, que hasta hoy había vivido en agradecimiento y no había demostrado gratitud, Señor, hoy tú nos exhortas, nos llamas a vivir en gratitud, Señor, agradecerte no solamente con palabras, Señor, sino con nuestra forma de vivir. Padre eterno, ayúdanos a alcanzar esa plenitud de Pedro, ese varón que en un momento de su vida, aunque renegó, aunque tuvo errores, Señor, tú le seguiste amando. Pero tú, Señor, exiges de nosotros, Señor, que demostremos, Señor, el amor que te tenemos, Padre. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos en esta tarde con tu palabra y demostrarnos que sí se puede, que sí podemos llegar a expresar ese amor, Señor, como lo hizo Pedro contigo, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.